Bueno, algunos de vosotros, me llamo Pedro López, algunos de vosotros ya me conocéis. Durante 32 años estuve trabajando de director de recursos humanos en lo que fue la división Espacio, luego Casa Espacio, EADS Casa Espacio y finalmente EADS y luego Airbus Space y finalmente nos integramos en Airbus. Y bueno, pues de alguna manera he estado muy ligado al sector espacial, con lo cual la primera persona que ha intervenido, pues cuando ha hablado del tema del espacio, pues me ha recordado mi niñez profesionalmente hablando. Esperar un momento. Creo que es esta, sí. Vamos a ver, a mí me gusta hacer las presentaciones didácticas y como viendo los ponentes sabía que iba a ser bastante técnico, pues he querido hacer una presentación que de alguna manera nos lance una serie de ideas y os puedan ser útiles a vosotros y a todo el mundo para iniciar ciertos debates que probablemente en este país pues van un poco retrasados. Bueno, yo cuando empecé a ver todo el tema de la digitalización, la industria 4.0, tal, yo realmente me tuve que ir y comprarme libros en inglés, sobre todo americanos, porque en España no había nada. Y me pasé, yo qué sé, 2 o 3 años, como estaba en la parte espacial y soy un abogado aeronáutico realmente, pues entonces empecé a intentar decir a la gente, oye, que por ahí está pasando una cosa y nadie hace caso y tal. Y bueno, quien me desarrollaba era el teléfono, porque era el único sitio donde veía que de repente empezaban a aparecer traductores y cosas extrañas era en el móvil. Y este ha sido mi profesor. Y entonces, bueno, pues lo primero que empecé a pensar es, bueno, luego de repente ha habido una eclosión y todos los consultores se dedican a hablar de la digitalización, a hacer presentaciones. Es como si hubiera habido como un campo de setas hablando de esto, que normalmente lo que hacen es repetir siempre lo mismo, o sea, pues las 4 tecnologías que hay, las 5 no sé qué y tal, pero yo veo que en España este tema no se plantea en los términos que debería de hacerse. Bueno, lo primero es desmitificar y normalizar este tema. La digitalización y la automatización es irreversible y en el fondo es la consecuencia lógica de los últimos años que hemos vivido, desde que se empezó con el tema de extender la fibra óptica a nivel mundial, del tema del Internet, luego vinieron una serie de tecnologías en el tema de los materiales, desarrollos, el incremento de la capacidad de procesar, la digitalización de las cosas, que no es ni más ni menos que convertirlas en algoritmos numéricos y tener una capacidad de procesar todo eso a una velocidad muy rápida. Y bueno, esto ha venido para quedarse. Entonces yo, para los que sois profesores, os pongo un chiste muy antiguo, que era que como no le atendían, pues se convertía el profesor, se ponía detrás de una televisión para que la gente le entendiera mejor. Bueno, algunas pinceladas del sector aeronáutico. Airbus y todas las... Yo tengo un privilegio y es que trabajo en una transnacional que opera a nivel mundial y entonces es un observatorio para ver lo que está sucediendo en el mundo privilegiado. O sea, ya no es solamente que tengamos unas condiciones buenas o malas, sino que te permite estar en un mundo muy real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sector aeronáutico? Bueno, lo primero, que ha tenido una eclosión, se venden muchísimos aviones comerciales. En el tema de militar también ha habido una cierta... Fue realmente los que financiaron los desarrollos en la parte comercial hace ya bastantes años, pero ahora ha quedado en un segundo plano. Y luego el tema de los satélites, las comunicaciones. Entonces, de alguna manera, nosotros no trabajábamos como se trabajaba en la industria del automóvil, pero el hecho de que empiece a haber, por ejemplo, pongo un ejemplo en el Ariane 6. El Ariane 6 está concebido para tener como mínimo 12 lanzamientos al año y 6 de ellos serían financiados por los distintos gobiernos. Eso quiere decir que te permite pensar en hacer lanzadores en serie y eso tiene su repercusión. ¿Qué repercusión tiene? Pues, por ejemplo, que en Getafe se va a construir una nave, la nave del Ariane 6, que está pensada ya con una línea Pulse, que significa trabajar en cadena con los distintos elementos del lanzador, que eso era impensable porque, como muy bien decías tú en CESA, pues de alguna manera en el tema aeronáutico todo era bastante manual, porque poner una cadena para hacer 2 o 3 elementos pues no tiene mucho sentido. Esto ha desaparecido. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra industria, por lo menos en Airbus? Bueno, pues las FALES que estaban ya montadas las están introduciendo pequeños sistemas en base a la tecnología para ser más eficientes, y las nuevas, como es el caso de Ariane 6, pues ya incorporan esta tecnología de una forma radical.
Bueno, entonces aquí hay dos temas que luego al final entraremos en ello, es la integración horizontal y vertical. O sea, solamente deciros que, por ejemplo, en España, para Airbus España, trabajan 2.000 proveedores. Eso quiere decir que hay toda una industria detrás de, como no sé, también creo que ha sido máximo el tema de la industria tractora, pues lo somos. Pero el tema de la digitalización o de la utilización lo que tiene de alguna manera es crear unas infraestructuras para que todas esas empresas estén intercomunicadas. O sea, si las empresas proveedores que trabajan para Airbus no tienen un nivel tecnológico determinado, pues perderán la carrera. Entonces, eso es fundamental, que igual que en un momento determinado, luego volveremos a esto, se hablaba del tema de las infraestructuras, pues para que un país sea competitivo necesita tener unas infraestructuras de transporte, terrestres, y también unas tecnológicas y unas de infraestructuras. Pero hay un tema aquí que es importante y que los españoles en esto siempre fallamos, o sea, y tenemos un ejemplo reciente. Nosotros podemos tener todas las infraestructuras digitales de transporte que queramos, pero si no hay unos planes industriales, sectoriales detrás, pues lo único que tendremos luego es una deuda pública bestial, pero no tendremos ni recogeremos los frutos. Yo creo que el tema de las autopistas radiales y todo esto pues es un ejemplo y múltiples ejemplos que tenemos. Entonces se necesita tener un tercer plan. Bueno, ¿y qué está pasando en las empresas? Que esto es, aquí estáis presentes comisiones obreras, la universidad. Pues es muy sencillo. En las áreas transversales se están introduciendo bots, chatbots, sistemas informáticos dotados de inteligencia artificial, están transformadas las áreas transversales, recursos humanos, los procesos de selección, y ahí se observan dos cosas. Por una parte, todos estos sistemas te provocan una cierta recentralización de funciones. Y yo os voy a poner un ejemplo que es el mejor, creo que es mejor poner ejemplos sobre la mesa, y además, teniendo en cuenta que también lo estamos negociando con los sindicatos, pues es muy real. O sea, en la parte financiera ahora mismo Airbus se ha planteado hacer 4 centros a nivel de cada uno de los países y reestructurar todo el sector financiero mediante la introducción de yo no sé si llamarle, al final son sistemas que mezclan todas las tecnologías que hay en el tema de sistemas y que son capaces, por ejemplo, ahí os lo he puesto como ejemplo, pues de cogerte una factura y en función del país de procedencia, pues te la trasladan al tema de impuestos y entonces, bueno, pues imaginaros, eso realmente elimina puestos de trabajo y crea unos perfiles diferentes a la gente que estaba trabajando en esos puestos de trabajo. Por ejemplo, el idioma empieza a ser un factor absolutamente determinante. El conocimiento, utilizar una palabra, usuario digital, es también fundamental. Y eso son cosas que, bueno, a nivel sindical y a nivel también del sistema educativo, pues deben de ir permeabilizándose. ¿Qué es lo que está pasando en las áreas operativas? Pues clarísimamente, las líneas Pulse automatizadas para las nuevas FAL, los procesos de fabricación automatizados, la impresión en 3D, todas las tecnologías que estaban normalmente separadas de ingeniería de producción, tal, se están uniendo. En el caso de Airbus ha creado una dirección de operaciones que incluye, normalmente operaciones siempre se hablaba de los obreros, tal, no, pues operaciones incluye también ingenieros, técnicos, todo tipo de personas, ¿no? La introducción de todas estas formas de trabajar llevan diferentes ritmos, pero es imparable, y fábricas inteligentes y automotorizadas. Para poneros un ejemplo real, pues ahí tenéis 2 fotografías de lo que es la planta de Illescas de Airbus, que bueno, pues veréis ahí lo que son los timones, tal, está absolutamente puesta en tal. Y un tema importante, dicen, ¿qué hay de lo mío? Nuevas competencias. Entonces, bueno, yo ahí, en lugar de venir aquí y contaros una historia de, pues, habrá ingenieros de este tipo, tal, bueno, pues os lo he querido, utilizando un método que utilizaron en el MIT, o en el MIT, como le queráis llamarle, pues lo dejaron muy claro, bajo contenido cognitivo, agruparon los trabajos en base al contenido cognitivo y a lo repetitivos o no que son. Y bueno, entonces clarísimamente la inteligencia artificial tenderá a eliminar todo aquello que sea repetitivo. Probablemente ser más humano será un factor de éxito, porque si las máquinas hacen un trabajo, no queramos competir por las máquinas, porque la velocidad de procesado de un ordenador, eso vamos, por el tema ese del ajedrez, el juego este famoso y tal, pues lo tenemos que tener claro. Controlarlas, mantenerlas, desarrollarlas y gestionarlos será otro factor de éxito, y ellas también ejercerán un cierto poder sobre nosotros, es decir, que ellas, mediante los temas de planificación, pues nos dirán,
diapositiva o tal, es fundamental porque cada uno que en función del trabajo que tenga que reflexione sobre eso, y sindicalmente también, porque está claro que las funciones que sean de bajo contenido cognoscitivo y no repetitivo, pues no parece que vayan a desaparecer muchos puestos de trabajo. Cuando los sindicatos habláis de la precariedad y de muchas cosas de estas, pues a lo mejor estamos hablando de eso. Y es la razón por la que sucede eso. De alto contenido cognoscitivo y no repetitivo, bueno, esos parece que son puestos que van a seguir existiendo y van a ser probablemente los menos afectados. De bajo contenido cognoscitivo y repetitivo, pues esos van a estar como que bastante afectados, ¿no? Eso es la clase media, lo digo por centrarnos un poquito en dónde estamos, ¿no? De alto contenido cognoscitivo y repetitivo, pues esos probablemente será un 50-50. Pero bueno, esto yo os lo digo, pero cualquiera de vosotros lo puede analizar y llegar a unas conclusiones sobre este tema. Bueno, también desde el punto de vista de la estrategia sindical, viendo dónde se va a mover la gente o los trabajos en los próximos tiempos, pues también podéis extraer vuestras propias conclusiones. Bueno, el talento va a ser un factor estratégico. A mí, si hay algo que precisamente por estar todavía trabajando en espacio cuando empezó SpaceX, fue una revolución que además afectó también al sector aeronáutico. O sea, llegaron los americanos, tenían un problema de costes impresionante y lo que hicieron fue desmantelar parte de la NASA, dárselo a una empresa privada, darle incluso mucha tecnología que ellos tenían y bueno, pues SpaceX empezó a utilizar otros sistemas. Igual que en Europa, pues para hacer un lanzador lo hacemos en 10 países, pues ellos decidieron que el lanzador se iba a montar en una sola instalación. Entonces, bueno, yo me acuerdo que al principio todo el mundo pensaba que era inviable el Falcon, porque decían, un tío está poniendo 9 motores, lleva el Falcon, se reían, ¿no? Yo he visto gente a nivel europeo, no solamente en España, decir, si un lanzador lleva como mucho 2 motores. Esto, de repente, cuando empezó a hablarse del tema de la reutilización de los lanzadores, pues empezó a darse cuenta que detrás de eso había una tecnología bastante sencilla y complicada a la vez, pero que en el fondo lo que significaba era poder reutilizar pues, partes del lanzador. Eso a Europa, en el diseño que había hecho del Ariane 6, pues le ha hecho un cierto daño, ya que un Ariane 5, para que os hagáis esa idea, vale 120 millones de euros y el Ariane 6 se va a colocar más o menos en los 80 y el Falcon está ya por los 60, ¿no? Luego, la imaginación divino tesoro, las soluciones sencillas para un mundo complejo y delante de tus ojos. Yo, por ejemplo, en el tema de los Build Lab, pues que sepáis que Airbus acaba de abrir al lado del campus de Google, que está al lado de la Ribera del Manzanares, un Build Lab, que bueno, pues no dejan de ser desarrolladores de ideas y todo esto. Como vamos mal de tiempo, en cada una de estas filminas podríamos tirarnos horas hablando de ellas, ¿no? Y entrar en un debate incluso bastante enriquecedor. Os voy a poner la que me parece que es la última, si no me equivoco, y es un refrán que encontré que dice: seis amados y honrados servidores me enseñaron cuántos sus nombres, cómo, cuándo, dónde, qué vienen y por qué. Y entonces os pongo en busca de los planes perdidos. Y aquí de lo que quiero hablar es de España, ¿no? Entonces, cada uno de los países que veis más abajo, que en una de las ponencias lo habéis puesto, pues vamos a ver, Alemania le han puesto industria a sus planes, le llaman Industria 4.0, que son los padres de esa terminología, porque ellos trabajan en bienes de equipo. Y entonces, como trabajan en bienes de equipo, ellos no solamente están intentando que la Industria 4.0 triunfe en su país para ser más competitivos, es que además lo venden. Y entonces hay un informe que yo os recomiendo que lo busquéis en Internet, si no os lo puedo mandar, del BRICS, que por eso os lo he puesto, y España en cierto aspecto es un BRICS, o sea, vamos a ser sinceros, pues de alguna manera en esos informes que hacen es qué impacto iba a tener todos estos desarrollos en los países que eran productores. Lógicamente China le llama Made in China porque está interesada en la fabricación, y ya deciros que hay un acuerdo entre China a través de las cámaras de comercio, algo parecido a lo de la Volkswagen del otro día que estuvimos viendo, y Alemania para todo el tema de digitalizar e industrializar las empresas chinas, que además se nutren de bienes industriales de bienes de equipo que compran en Alemania. Y finalmente, como despedida, una foto que la he puesto ahí porque fue el otro día a la Feria del Libro, y si vais la veréis que la tienen también puesta, una muy parecida, pues esos son las cabras de Argán, que son cabras que están en un desierto, no sé si lo conoceréis, y bueno, pues estos árboles hacen el argán, que es el aceite de argán, y no tienen nada para comer las cabras. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Pues lo que veréis, hay unos palos que sujetan las ramas y se han convertido en cabras
trepadoras que las enseñas desde pequeñitos a trepar a los árboles. Y bueno, pues solamente un símil. Yo creo que la administración española, probablemente también los sindicatos a nivel por lo menos central, deberían de ser los pastores que son los de abajo poniendo las ramas para que la gente pueda subir a los árboles. Me refiero a las empresas, todo el mundo. Y luego además tener en cuenta una cosa también desde el punto de vista industrial, que estas cabras son las encargadas, vamos a decirlo en plan elegante, de polinizar el resto del territorio. Es decir, que cuando bajan son las abejas de estos árboles. Y nada más, muchas gracias y perdona que haya sido tan rápido. Ah, no, perdona. Perdonad. No, perdona, fundamental. Esto es fundamental porque es la más importante de todas. Una razón de ser de la tecnología es estar al servicio de la humanidad. O sea, si no, esto no vale para nada. O sea, porque a mí que me digitalicen para vivir peor, pues no, es como que no me pone. O sea, entonces, la segunda parte, que hay 3 principios que deberían de ser muy importantes, que son la transversalidad, la inclusión y la sostenibilidad. Y ahí tenéis 2 personas que hablan de esto. Uno es un chiste de Mafalda y el otro es el Stephen Hawking, que hablaba. Dice, si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el resultado dependerá del modo en que las cosas se distribuyan. Y ese es el tema, o sea, aplaudir la llegada de estas tecnologías, pero darle un contenido evidentemente humano. Y nada más, ahora ya sí me callo. Perdón. Como decía, muchas gracias, Pedro. De todas formas, habrá tiempo también. Como he dicho, estamos en proceso de desarrollo de estos temas. Habrá tiempo para contar con vosotros de forma más profusa. Pero yo creo que desde el aspecto relacionado con los cambios necesarios en la universidad para adecuarse a los perfiles demandados, pasando por el motor de futuro que comentaba Jaime en este tema, después por la robótica colaborativa, como decía Pedro en este tema, y terminando por un aspecto para nosotros también fundamental, que es el que estos temas tienen que estar vinculados y en paralelo a un desarrollo de una política industrial general. Si no, no tiene sentido, no se puede hacer por sí mismo. Muchas gracias a todos y